Les decía, hoy vamos a considerar la tribu de Asher, ya que en el 11º mes le corresponde a esa tribu, a la tribu de Asher. Y bueno, vamos a estar viendo sobre esa hermosa tribu, ya que recordemos que de acuerdo al orden Cohen, ¿verdad? Todo ese listado de las 12 tribus lo encontramos en el libro de Números, capítulo 2, y el orden Melech, eso lo encontramos en el libro de Revelación, ¿sí? En el libro de Revelación, capítulo 7. Entonces, bueno, de acuerdo al orden Cohen, le corresponde a la tribu de Asher, y de acuerdo a la tribu Melech, al orden Melech, perdón, le corresponde a la tribu de Joseph. Pero bueno, vamos a considerar el orden Cohen, que le corresponde a la tribu de Asher. Entonces, bueno, vamos a estar estudiando sobre la tribu de Asher. Vamos a considerar con la traducción, las lecturas. Vamos a estar leyendo la traducción, la Biblia Kadosh israelita, ¿sí? Ya que es una de las traducciones de las cuales, pues bueno, es recomendable, ¿verdad? Vamos a ver primeramente, ¿verdad?, el significado del nombre Asher. Asher significa bendecido o, ¿sí? El origen del significado del nombre de Asher, ya que primeramente vamos a ver cómo se escribe Asher en hebreo. Se escribe con la letra Aleph, con la letra Shin y con la letra Resh. Así se escribe en hebreo Asher. Y significa feliz, bienaventurado, pero bueno, sabemos que la palabra bienaventurado, ¿verdad?, no es una palabra correcta, ya que viene de un Dios buenaventura. Entonces, lo correcto es feliz, bendecido, próspero y recto. Eso significa el nombre de Asher, ¿sí? Feliz, bendecido, próspero y recto. Eso significa Asher. Y bueno, vamos a considerar la cita de Bereshit o de Génesis, capítulo 30, verso 12 al 13. Vamos a considerar esa cita de Bereshit o Génesis, capítulo 30, verso 12 al 13. 30, verso 12 al 13. El verso 12 dice: Silpa, la esclava de Lea, le dio a Jacob un segundo hijo, y Lea dijo: qué feliz estoy. Las mujeres dirán que soy feliz, y lo llamó Asher. Entonces, bueno, Asher es el segundo hijo que Lea le da a Jacob, ¿sí? Y, que Silpa, la esclava de Lea, le dio a Jacob. O sea que la madre de Asher es Silpa, ¿sí? Es Silpa la esclava o la sierva de Lea. Y bueno, quien le puso el nombre fue Lea, ¿verdad? Porque en el verso 13 dice: y Lea dijo: qué feliz estoy. Las mujeres dirán que soy feliz, y lo llamó Asher. Ya que en hebreo, ¿verdad? En hebreo, para decir feliz, decimos Asher, ¿sí? Por eso es que fue llamado Asher, porque significa feliz, bendecido, próspero y recto. Entonces, bueno, ahí en Bereshit, ¿verdad? 30, 12, 13, vimos que fue Silpa, ¿verdad?, la sierva de Lea, la que dio a luz a Jacob lo que es Asher, ¿sí? Su segundo hijo de Silpa. Entonces, bueno,
Asher nace como hijo de Jacob por medio de Silpa, ¿sí? Sierva de Lea. Desde su nacimiento está marcado por la alegría, abundancia y favor. Bendiciones proféticas sobre Asher. La bendición que Jacob le da a Asher lo vemos en el libro de Bereshit o Génesis, capítulo 49, verso 20. Ahí vemos la bendición que le dio Jacob a Asher. En Bereshit o Génesis 49, ¿sí? Ahí vemos la bendición que le da Jacob antes de morir. Le da la bendición a sus 12 hijos y a los dos hijos de Joseph, a Manashe y a Efraín, ¿verdad? A cada uno de sus hijos los bendijo. En este caso, pues vamos a considerar la bendición que le dio Jacob a Asher, ya que estamos considerando esa tribu, ¿verdad? La tribu de Asher. Dice Bereshit o Génesis 49, 20, la comida de Asher es rica, él proveerá comida digna de un rey. Es una bendición muy bonita, ¿verdad? Que le dio Jacob a su hijo Asher. Pero algo importante, ¿verdad? Todas las bendiciones eran proféticas, ya que nuestro patriarca Jacob era un profeta y él vio más allá, o sea, vio el futuro de sus hijos y a través de lo que él logró ver en el futuro, es la bendición que le da a sus hijos, ¿sí? Entonces, bueno, la bendición que le dio, ¿verdad? De Asher será su pan sustancioso y él dará deleites al rey. La interpretación, ¿verdad? De la bendición que Jacob le dio a su hijo Asher. La interpretación es el pan sustancioso significa provisión abundante, estabilidad. Eso significa cuando dijo pan sustancioso, provisión abundante, estabilidad. Eso significaba la bendición, ¿verdad? Y bueno, delicias del rey significa excelencia, honra, unción para servir en la mesa real, ¿sí? Proféticamente habla de una tribu proveedora que bendice a otros. Y miren, esa es la mayor bendición, ¿verdad? Tener para poder proveer a otros. Entonces la tribu de Asher fue muy bendecida porque fue una tribu fructífera que proveía a las otras tribus, ¿sí? En este caso, la tribu de Asher siempre fue muy, muy bendecida, ¿sí? Y proveedora a las otras tribus, o sea, siempre proveía a las otras tribus. Ahora vamos a ver la bendición que le dio Moshe a la tribu de Asher, ¿sí? A la tribu de Asher. Esa bendición la vemos en el libro de Devarim, de Deuteronomio, capítulo 33, verso 24 al 25. Devarim o Deuteronomio, ¿sí? Devarim o Deuteronomio, para los que no estén familiarizados con el hebreo, es el capítulo 33, verso 24 al 25, ¿sí? Capítulo 33, el verso es 24 y el verso 25. Dice el verso 24, dice, bueno, espero y se escuche bien, Ajín Ajayot,
porque me está fallando el internet. Ahorita me aparece, ¿verdad?, que el internet está lento. Espero y se escuche bien. El verso 24 dice, de Asher, él dijo, Asher sea mayormente bendecido, de los hijos, él será aceptable a sus hermanos y bañe sus pies en aceite. Sean tus sandalias de hierro y bronce, y tu fuerza dura por el tiempo que vivas. ¿Sí? Esa es la bendición que dio Moshe a la tribu, ¿sí?, a la tribu de Asher. Dice, ¿verdad? Bendito entre los hijos de Asher sea el amado de sus hermanos, y mojen aceite su pie. Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. ¿Qué significa esa bendición, verdad? Punto clave. Amado por sus hermanos. Significa, ¿verdad?, espíritu de Shalom o Ruach de Shalom, unidad y favor. Y donde dice aceite en sus pies, significa unción, prosperidad, caminar en bendición. ¿Sí? Y también donde dice cerrojos de hierro y bronce, significa protección, seguridad territorial, ¿sí? O sea, todo era profético, tanto la bendición que le dio Jacob, tanto la bendición que dio Moshe a la tribu de Asher, donde dice fuerza proporcional a los días, significa gracia suficiente para cada temporada. O sea que la tribu de Asher fue muy bendecida, muy bendecida. Y bueno, ahora vamos a ver qué territorio le tocó a la tribu de Asher. Y eso pues lo vamos a ver en el libro de Yehoshua, en el libro de Josué, capítulo 19. Vamos a leer esa cita. Yehoshua o Josué, ¿sí? O Yahoshua, ¿verdad? Dependiendo la traducción. Yahoshua capítulo 19. Vamos a ver ese capítulo, el capítulo 19, verso 24 al 31, ¿sí? 19, 24 al 31. Ahí vemos el territorio que le correspondió a la tribu de Asher. Dice el verso 24, la quinta suerte salió para la tribu de los hijos de Asher, conforme a sus familias. Su territorio incluyó a Helcat, a Jalí, Betem, a Shaf, Alamelech, Amad y Mishlal. Se extendía hasta Carmel en el oeste y hasta Shihor Lignar. La frontera torcía hacia el este a Beit Dagón, llegaba a Zebulón, al valle de Yiftahel, en el norte a Beit Emech y Neiel, y sale a Kabul en la izquierda. Luego Hebrón, Rehob, Amón, Caná y seguía a la gran Sidón. La frontera torcía hasta Ramá y la ciudad fortificada de Tetzor. Luego la frontera torcía a Osá y terminaba en el mar desde Ebed a Ahzib. También incluía
incluidas estaban Umag, Afec y Rehob, 20 ciudades junto con sus aldeas. Esta es la herencia de la tribu de los hijos de Asher. Conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Esa porción le tocó a la tribu de Asher, ¿sí? Ahí vimos todo el territorio que le correspondió a la tribu de Asher, ¿sí? O sea que la ubicación le tocó costa norte de Canaán, cerca del Mediterráneo, zona fértil, rica. Miren, por eso esa tribu siempre fue muy, muy bendecida, ya que el territorio que le tocó era un territorio muy fructífero, ¿sí? Vuelvo a repetir, la ubicación que le tocó a la tribu de Asher fue en la costa norte de Canaán, cerca del Mediterráneo. Era una zona fértil, rica en olivos, aceite, comercio, abundancia agrícola, ¿sí? Por eso es que la tribu de Asher fue muy, muy bendecida, ya que le tocó un territorio muy fructífero, ¿sí? Entonces, ya que era rico ese lugar en olivos y por lógica que ellos producían el aceite, ¿sí? Por eso era un lugar de aceite, era un lugar de comercio, abundancia en agrícola y aparte pues como estaban en la costa, ¿sí? Entonces proféticamente Asher habitaba en una zona estratégica, pero muchas veces convivió con pueblos cananeos, lo que trajo desafíos espirituales, ¿sí? O sea que si era un lugar muy fértil, era un lugar de los mejores, ¿verdad? Que le tocó a la tribu de Asher, pero como era una zona, ¿verdad? Era donde Asher habitaba, era una zona estratégica, pero muchas veces convivió con pueblos cananeos, ¿sí? Y bueno, eso le trajo, ¿verdad? Desafíos espirituales de no contaminarse, ¿verdad? Con todas esas costumbres cananeas, ¿sí? Entonces, bueno, ya que lamentablemente todos los cananeos, ellos practicaban cosas en contra de la Torá. Y bueno, cuando estuvimos estudiando el libro de Jobelín, vimos, ¿verdad?, que todos los cananeos pues eran descendientes de Caín, ¿sí? Y lamentablemente ellos traían una maldición desde el tiempo de Caín, ¿verdad? Desde el tiempo del hijo de Noah, Cam, dependiendo la traducción, ¿verdad? Entonces todos esos cananeos adoraban dioses, ¿verdad? Y hacían pues rituales paganos y todo eso. Y bueno, era un desafío espiritual para la tribu de Asher en no contaminarse, ¿verdad? No dejarse dominar pues por todo lo que estaba alrededor de ellos. Entonces, bueno, en el libro de Jueces, ¿verdad? Ahí también vemos, ¿verdad? Vemos un relato sobre la tribu de Asher. Vamos a ver Shoftim o Jueces, capítulo 1, verso 31 al 32. Vamos a ver esa porción, esa lectura. Jueces. Bueno, vamos a buscar la cita. Jueces. Jueces, ahorita les digo el capítulo nuevamente. Jueces capítulo 1, verso 31 al
32. 1, capítulo 1, verso 31 al 32. Dice el verso 31, Asher no echó a los habitantes de Acco, Sidón, Ahlab, Achzib, Elba, Afig o Rehob. Así que los Asherí vivieron entre los Kenaní que habitaban en la tierra porque no los echaron. Y la orden era echar todas las naciones. Nunca Yahweh dio la orden de que vivieran entre ellos, ¿verdad? Sino que tenían que echarlos de la tierra. Pero bueno, eso también vimos en el libro, ¿verdad? De Jobelín, que que, que en el libro de Jobelín vimos que la descendencia de Ham nunca obedeció, ¿verdad? Irse a su territorio que le correspondía cuando Noah reparte la tierra, ¿verdad? Ahí vemos qué porción le tocó a Shem, el territorio de Shem, el territorio de Jafet y el territorio de Ham. Y dice que los hijos de Ham no obedecieron, ¿verdad? No respetaron su territorio que a ellos les había tocado, sino que se quedaron en el territorio que le correspondía a Shem. Y sabemos que a Shem pues le tocó lo que es la tierra de Israel. Por eso es que ya viendo, ya en el libro de Jueces o de Josué, ¿verdad? Vemos que los cananeos aún estaban ahí, porque eso venía desde el tiempo de Ham, que no obedeció la voz de su padre, o sea, no respetó el territorio el cual se le había dado como heredad a él, ¿sí? Por eso ya cuando vemos que los hijos de Israel entran a la tierra, estaba habitada por los cananeos, porque seguían ahí, ¿sí? Pero bueno, no es el tema ese hoy, pero bueno, sí va un poquito relacionado, ¿verdad? Con lo de la tribu de Asher, ya que dice que en su territorio, lamentablemente, ¿verdad? Que no, dice que habitó entre los cananeos, ¿verdad? Porque no los echaron de su territorio. El territorio que le correspondía a Asher dejó a los cananeos que habitaran ahí. No los echó, no obedeció la orden que Yahweh había dado, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí, ¿verdad? Vimos en el libro de Jueces 1, 31 y 32 dice, mas Asher no arrojó a los moradores y habitó entre los cananeos. Esto muestra una tendencia a la comodidad que puede debilitar la guerra espiritual. Miren, y en eso hay una gran enseñanza para nosotros, ¿verdad? Porque si no obedecemos la voz de Yahweh, pues bueno, vienen consecuencias para nuestra vida, ¿verdad? Entonces, por eso tenían que haber obedecido la voz de Yahweh de que tenían que sacar todas las naciones, ¿sí? Entonces, bueno, Asher en la historia de Israel, en el tiempo de los jueces, sí, vamos a ver ahora vamos a considerar el libro, nuevamente el libro de Jueces, el libro de Shoftim, pero ahora vamos a considerar el capítulo 5, verso 17. Vamos a considerar ese libro, Jueces, capítulo 5, verso 17. Capítulo 5, verso 17. El verso 17
Gilead habita del otro lado del Jardín. Dan, ¿por qué se queja? Perdón, ¿por qué se queda con los barcos? Asher se quedó en la costa del mar, permaneciendo junto a sus puertos. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver el contexto del texto, ¿verdad? Dice la interpretación, ¿verdad? Sobre Jueces capítulo 5, verso 17. No acudió con fuerza a la guerra, ¿sí? Junto a Débora, representa el creyente que prefiere seguridad y comodidad antes que la batalla, ¿sí? O sea que a veces muchos en lo espiritual prefieren tener una vida cómoda a entrar a una guerra espiritual, ya que no es fácil, ¿verdad? Pero Yahweh nos manda a ser guerreros, ¿sí? A luchar la guerra. Entonces, bueno, en el tiempo del rey David, vamos a ver ahora en el tiempo del rey David sobre la tribu de Asher. Y bueno, en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 36, ahí relata sobre la tribu de Asher. Vamos a considerar esa cita, Primera de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 36. 12, verso 36. Dice el verso 36, de Asher, 40,000 hombres listos para el servicio militar y experimentados en guerra. ¿Sí? Ahí vemos ya en el tiempo del rey David que ahí los hijos de Asher sí iban a la guerra, ¿verdad? Dice que de Asher había 40,000 hombres listos para el servicio militar y experimentados en la guerra. Ahí vemos que ya había hombres guerreros en el tiempo del rey David, ¿verdad? Había ya guerreros de la tribu de Asher, 40,000, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vemos una restauración, o sea que, miren, en el tiempo de Yahoshua, no quisieron guerra la tribu de Asher y por eso dejaron a los kenaní que habitaran entre ellos. Pero ya posteriormente hicieron rectificación, hicieron tikkun, ¿verdad? Porque ya vemos que en el tiempo del rey David ya había hasta 40,000 hombres de guerra, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vemos, ¿verdad? En la cita de Primera de Crónicas vemos que hay una restauración, ¿verdad? En la tribu de Asher. Entonces Asher se levanta como tribu preparada. Cuando hay un rey conforme al corazón de Yahweh, Asher responde. O sea que había un corazón, perdón, había un rey con un corazón conforme al corazón de Yahweh, ¿sí? O sea, había un rey que obedecía a Yahweh y ese era el rey David. Por eso es que la tribu de Asher se preparó, ¿verdad? Y estaba apoyando pues a su rey, ¿verdad? Ya que el Melech Dawi, el rey David, hacía la voluntad de Yahweh, ¿sí? Y entonces todas las tribus lo apoyaban, ¿verdad? Entonces, Asher y la profecía mesiánica, vamos a ver Asher y la profecía mesiánica, vamos a ver el libro de Lucas. Y miren, antes de considerar esta porción, posiblemente puede entrar, ¿verdad? Como una pregunta, porque ya pues en el libro de Lucas, ¿verdad? Pues ya es en el tiempo de nuestro Mashiach, ¿verdad? Y podríamos preguntarnos, pero por qué relata que había un descendiente de la tribu de Asher, si se supone que las 10 tribus ya estaban en la dispersión, ¿verdad? Sí, ya estaban en la dispersión,
Bueno, lo que pasa que algunas familias, en este caso de la tribu de Asher, algunas familias se quedaron en la tierra de Israel, no fueron a la dispersión, ¿sí? Por eso es que vamos a encontrar algunas porciones que habla de algunos pues de diferente tribu y como que se contradijera eso de que de las profecías de que Israel está entre las naciones, esas 10 tribus. Bueno, lo que pasa que, bueno, quedaron algunas familias en Israel, ¿sí? O sea que esas familias eh, no se fueron al exilio. En este caso, vamos a ver esta porción, ¿verdad? Del libro de Lucas capítulo 2 verso 36 al 38. Lucas 2. Vamos a buscar ese libro, esa lectura. Lucas 2, Lucas 2, verso 36 al 38. ¿Sí? El verso 36 dice, había también una profetisa llamada Hannah Bar Penuel, ¿sí? De la tribu de Asher. Era una mujer muy anciana y había vivido con su esposo 7 años desde su matrimonio, ¿sí? Y desde entonces permaneció viuda, ahora tenía 84 años, nunca se apartó de los terrenos del templo, sino que adoraba allí noche y día, ayunando y orando, ¿sí? Ahí vemos, ¿verdad? A esta persona, a esta mujer, ¿verdad? Dice que había también una profetisa, y era profetisa llamada Hannah, ¿sí? Era Bat Penuel, que significa hija de Penuel, ¿sí? De la tribu de Asher. Esta mujer era profetisa, su nombre era Hannah y era de la tribu de Asher. Su padre pues se llamaba Penuel. Con esto comprobamos, ¿verdad? Lo que luego hemos estudiado, que bueno, en el pueblo de Israel no existían los apellidos, ¿verdad? Sino que decían, en este caso, ¿verdad? Su padre de Hannah se llamaba Penuel, entonces lo que decían, Hannah Bat Penuel, o sea, hija de Penuel. No existían los apellidos vinieron a existir mucho después, ¿verdad? Ya en nuestra actualidad. Entonces, en el pueblo de Israel, pues siempre decían el nombre de la persona y el nombre del padre. Hijo, por ejemplo, mi hijo Joseph, se podría decir Joseph, hijo de Joseph, ¿sí? O por ejemplo, mi hija Leslie Bardia, sí, pero no se usan los apellidos. Entonces, bueno, en este caso aquí vemos a una descendiente de la tribu de Asher, ¿sí? Y era una mujer profetisa y dice que tenía, bueno, esta mujer era entregada al servicio de Yahweh, ¿verdad? Porque dice, bueno, voy a leer otra vez el 36, dice, había también una profetisa llamada Hannah, Bat Penuel de la tribu de Asher, era una mujer muy anciana. Miren, anciana pero llena del Ruach HaKodesh, porque miren, dice, era una mujer muy anciana y había vivido con su esposo 7 años desde su matrimonio y desde entonces permaneció viuda. Ahora tenía 84 años y nunca se apartó de los terrenos del templo, sino que adoraba allí noche y día, ayunando y orando. Miren, un gran ejemplo de esta gran mujer, ¿verdad? Hannah, descendiente de la tribu de Asher. Entonces, miren, qué gran mujer, ¿verdad?
Shalom, shalom, Shabbat shalom, mi amada Hot Geni. Yahweh nuestro Elohim le bendice, mi amada. Un gusto saludarle, mi amada. Entonces, bueno, esta Hannah, ¿verdad? Esta Hannah, mujer anciana de ayuno y tefilá, reconoce al Mashiach, Yahshua, cuando muchos no lo hicieron, ¿sí? Proféticamente, ¿verdad? Asher está conectado con el discernimiento, vida de intercesión, reconocimiento del tiempo de la redención y bueno, el simbolismo espiritual de Asher, ¿sí? Es el simbolismo espiritual de Asher es aspecto, ¿sí? El aspecto, recuerden, era rico en aceite, ya que en su territorio había olivos, ¿sí? O sea, y el aceite de olivo siempre ha sido muy caro, muy costoso, ¿sí? Entonces, bueno, había aceite y su significado era unción, sanidad y gozo. Y habla, ¿verdad? La bendición habla de lejen, que significa palabra madura, provisión, y vivían en la costa, en el mar, ¿verdad? Y el mar simboliza profundidad espiritual. Dice, también relata del pie ungido, ¿verdad? En la bendición que le da Moshe a la tribu de Asher. Y bueno, significa caminar guiado por el Ruach, ¿verdad? Significa caminar guiado por el Ruach HaKodesh, ¿sí? Por eso muchos dentro del pueblo acostumbran no nada más ungirse lo que es la cabeza, ¿verdad? La frente, esta parte, ¿verdad? Sino que también ungen sus pies, ya que ungir los pies significa caminar guiado por el Ruach HaKodesh, ¿sí? Delicias del rey, ¿verdad? También eso menciona la bendición. Significa servicio en la presencia. Y bueno, Asher y el tiempo final, ¿sí? Visión profética. Vamos a ver el libro de Revelación, de Apocalipsis, capítulo 7, verso 6. Verso 6. Revelación 7, verso 6. Capítulo 7, verso 6. Dice el verso 6, de la tribu de Asher, 12,000, de la tribu de Neftalí, 12,000, y de la tribu de Manashe, 12,000, ¿verdad? Ahí habla pues de los sellados, ¿verdad? Y la tribu de Asher, bueno, en el tiempo final la tribu de Asher sí aparece entre las tribus selladas, ¿verdad? Así que, bueno, van a ser 12,000 sellados de la tribu de Asher. Entonces, alguien que se familiarice con esa tribu, que conozca las características de esa tribu y se identifique, ¿verdad? Bueno, pues hasta el día de hoy hay descendencia de la tribu de Asher, ¿sí? Entonces, ya que, bueno, hemos estudiado las 12 tribus, sus características, ¿verdad? Y con eso uno puede identificarse con una tribu. En lo personal, yo me identifico y bueno, pretendo asegurar, ¿verdad? O no pretendo, sino el Ruach HaKodesh, ¿verdad? Es el que nos da la convicción. Y bueno, en lo personal soy de la tribu de Yisahar. Pero quizá alguien de los que está escuchando el estudio se identifique con la tribu de Asher, ¿verdad? Es importante conocer las características de cada tribu, ¿sí? En este caso, bueno, la tribu de Asher, ¿verdad? Pues sí aparece dentro de los 12,000 sellados de su tribu. Bueno, hay 12,000 sellados de su tribu, ¿verdad? Y bueno, representa al remanente fiel, camina en gozo
tiene aceite, ¿sí? Ya que recordemos de lo que decíamos, la tribu de Asher le tocó un territorio muy fructífero donde había olivos y por eso era una tribu muy próspera porque pues ellos fabricaban el aceite de olivos, ¿sí? Ya que el territorio que les tocó pues era muy fructífero. Entonces, bueno, representa, ¿verdad? Representa al remanente fiel, ¿sí? Esas 12,000, los 12,000 sellados de la tribu de Asher representan al remanente fiel que camina en gozo, tiene aceite como las betulas, las mujeres prudentes de las cuales habla el libro de Matillahu, ¿verdad? Discierne al Mashiach, ya que su descendiente, ¿verdad? Hannah fue una de las que reconoció a nuestro Mashiach. Y bueno, provee alimento. Miren, ahí viene para que se identifiquen si alguien es de esa tribu. ¿Cuál característica vimos en este estudio sobre la tribu de Asher? Que es una tribu proveedora, ¿sí? Entonces, si alguien es proveedor, que siempre ha sido próspero y que siempre ha sido proveedor a las personas que necesiten, posiblemente esa persona venga de la tribu de Asher, ¿sí? Ya que es una de las características de la tribu de Asher, que siempre fue muy próspera y fue proveedor de sus hermanos, de su sajín, de las demás tribus, ¿sí? Ya que, bueno, esa fue una de las bendiciones que le tocó a la tribu de Asher, ser muy, muy próspera, ¿sí? Entonces, pero miren, lo importante aprender de la tribu de Asher, ¿sí? Porque lamentablemente muchos son prósperos, pero no les gusta proveer a su sajín. Y en este caso, la tribu de Asher, lo hermoso de esa tribu, que era rica, era próspera, pero lo más importante que le gustaba proveer a su sajín, ¿sí? Proveía a las demás tribus, ¿sí? Sí, entonces, bueno, esa es la gran bendición de la tribu de Asher. Entonces, bueno, vamos a ver todo lo que son, bueno, vamos a tratar un poquito de profundizar, vamos a tratar de sacar otra característica, ¿sí? Shalom, shalom, mi amadita Jode Steffi, Yahweh le bendice, mi amada. Yahweh le bendice, amada Jode Steffi. Entonces, bueno, comentaba, ¿verdad? Que era la tribu de Asher era proveedor de alimentos. En este caso, también era proveedor de alimentos espiritual al pueblo. Toda Rabá, mi amada Jode Steffi. Entonces también era proveedor, ¿verdad? Proveedor de alimentos espirituales. Entonces, si alguien es proveedor de alimento en lo rujot, en lo espiritual, bueno, también esa es otra característica de la tribu de Asher, ¿sí? Que es proveedor tanto en lo literal como en lo rujot, en lo espiritual, ¿sí? Aplicación espiritual para el día de hoy o para hoy sobre la tribu de Asher. Asher nos enseña, ¿sí? Asher nos enseña no confundir bendición con pasividad, ¿sí? La prosperidad debe ir acompañada de obediencia, ¿sí? El aceite no es solo riqueza, sino unción, ¿sí? El aceite no es solo riqueza, sino unción para caminar en santidad, ¿sí? Ya que recuerden que el aceite de oliva sirve, ¿verdad? Para ungirnos, para que haya unción, ¿verdad? En nosotros, para que Yahweh nos unja y seamos, bueno, para que nos use
para su servicio, ¿verdad? Para que seamos de bendición para todo aquel que necesite una oración, alguna duda que tenga dentro de la Torá, ¿verdad? Por eso es importante la unción. Y miren, amadas, las que están conectadas y quieran ungirse, mañana podríamos hacerlo, tengan listo su aceite de oliva y mañana podemos hacer una unción especial, ¿sí? Ya que es importante estarnos ungiendo seguido, o sea, es una forma de consagración para nuestro Elohim Yahweh, ¿sí? Entonces, bueno, quien guste lo podemos hacer mañana. Ya falta poco para terminar, amados Ajín, amadas Ajayot. Entonces, bueno, vuelvo a repetir, el aceite no es solo riqueza, sino unción para caminar en Kedushá. Y el remanente de Asher despierta en el tiempo final, ¿sí? Y bueno, vamos a ver Proverbios 3, 16, 18. Proverbios 16, Proverbios 16, perdón, Proverbios 3, 16, Proverbios 3, 16. Proverbios 3, 16 al 18. 16 al 18. Larga vida hay en su mano derecha y riqueza y esplendor en su izquierda. Sus caminos son caminos placenteros y todas sus sendas son de shalom. Ella es el árbol de vida para aquellos que la agarran. Cualquiera que se aferre a ella será ayuda segura como en Yahweh. Amén. Entonces, bueno, ahí dice, ¿verdad? La largura de días está en su mano derecha y su izquierda riqueza y honra. Entonces, bueno, hoy estuvimos considerando sobre la tribu de Asher, como les decía, porque hoy, de acuerdo al calendario esenio, hoy iniciamos el mes 11, ¿sí? Y cada tribu representa un mes. Hoy estamos en el mes 11 y el mes 11 lo representa la tribu de Asher. Por eso estuvimos considerando la tribu de Asher, porque esa tribu le corresponde el mes 11, ¿sí? Entonces, bueno, hay mucho que aprender de cada tribu, ¿verdad? Pero bueno, vamos terminando como conclusión final. La tribu de Asher, ¿verdad? Representa gozo en Yahweh, provisión sobrenatural, unción para caminar, discernimiento profético, restauración en los últimos tiempos. En una tribu llamada a salir de la comodidad, ¿sí? Es una tribu llamada a salir de la comodidad, caminar en aceite y servir en la mesa del rey, ¿sí? Esa es la conclusión, ¿sí? Sobre esta tribu, ya que primeramente, ¿verdad? Quiso vivir cómodamente. Vamos a hacer un poquito resumen de lo que vimos, ¿verdad? Primeramente le tocó un territorio muy fértil, ¿verdad? A donde quiso vivir cómodamente y no echó de su territorio a los cananeos. No quiso guerra, quiso vivir en Shalom. Pero esa no era la orden de Yahweh, ¿verdad? Pero ya en el tiempo, ¿verdad? En el tiempo del rey, del Melech David, vimos que, pues en pocas palabras, ¿verdad? La tribu de Asher ya había aprendido la lección y bueno, en el tiempo del Melech David, pues ya tenía 40,000 hombres de guerra, ¿verdad? O sea que ya ahí
había entendido que tenía que ir a la guerra, o sea que no podía estar viviendo cómodamente, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí ya vimos en el tiempo del Melech Dawi, pues que ya tenía hasta lo que son 40,000 hombres de guerra, ¿sí? Bueno, no sé si se vea bien en TikTok, permítanme porque aquí me aparece algo. A ver, permítanme. Entonces, bueno, vemos, ¿verdad?, que hasta el tiempo del Brit Hadashah, una descendiente de la tribu de Asher, en este caso, esta mujer profetiza, ¿verdad?, esta Hannah. Entonces, bueno, comentaba, ¿verdad?, vuelvo a repetir eso, que posiblemente pueda entrar esa duda, bueno, ¿cómo es posible que había una descendiente de la tribu de Asher? Si siempre hemos entendido, ¿verdad?, por medio de los profetas y en lo que está escrito en Primera de Reyes, ¿verdad?, que las 10 tribus se fueron a la dispersión y hasta el día de hoy pues no hemos regresado. ¿Y cómo es posible que ahí en Lucas, ¿verdad?, dice que esta Hannah pues era de la tribu de Asher? Bueno, la explicación, ¿verdad?, que vimos es que algunas familias quedaron en la tierra de Israel de algunas tribus. En este caso, la tribu de Asher, bueno, esta Hannah, sus antepasados, pues bueno, no fueron a la dispersión, lograron quedarse en la tierra de Israel. O posiblemente, ¿verdad?, sí fueron a la dispersión y posteriormente regresó esa familia. Pero no quiere decir que toda la tribu, sino solamente algunas familias. Entonces, bueno, amados Sajín, amadas Sajayot, hoy estuvimos considerando esta tribu, esperando pues que sea de gran verajá para cada uno de los que estuvieron en el estudio, ¿verdad? Ya que el propósito es compartir el alimento que Yahweh nos da, compartirlo, ¿verdad? Para quien guste escucharlo y tomarlo, ya que es importante considerar las tribus de Israel, ya que pues somos parte de ese hermoso pueblo, el hermoso pueblo de Israel. Bueno, pues vamos a hacer la bendición que se dice después del estudio de la Torá. Y bueno, pues primeramente Yahweh, mañana estaremos estudiando la Parashá Bo a las 10 de la mañana con el Roe Yose. Primeramente Yahweh, pues nos vamos a deleitar en esa parashot que nos toca estudiar. Amén. Entonces, bueno, la verajá por el estudio de la Torá dice: Barú ata Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet behayei olam nata betoheinu, Barú ata Yahweh noten ha-Torah. Bendito eres tú, Yahweh Elohim, nuestro Rey del universo, quien nos ha dado la Torá de la verdad y has establecido la vida eterna en nosotros. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torá. Beshen Gadol, Yahshua Hamashiach. Amén y amén. Laila Tov, amados Sajín, amadas Sajayot, que Yahweh les bendiga grandemente y que tengan un Shabbat Shalom muy, muy bendecido. Shalom, shalom.